Bueno, seguimos pues de alguna manera narrando las historias de esta tragedia, pero le damos la bienvenida a Julio Sánchez, también de los bomberos voluntarios, quien estuvo pues trabajando también en horas de la madrugada, en horas de la noche, horas de la madrugada. Ustedes pueden observar que tanto William González como Julio Sánchez pues tienen aún sus botas llenas de lodo, porque ellos estuvieron trabajando desde horas de la noche, horas de la madrugada, amanecieron en ese lugar. Las labores de rescate nunca pues dejaron de registrarse, o sea, no finalizó una hora y se inició en otra. Ustedes no pararon de buscar y hasta el momento continúan buscando a este menor. Así es, las labores iniciaron desde las primeras unidades de emergencia que bomberos voluntarios destacaron a las 20 horas. Pasado esto, se sumaron 51 elementos de bomberos voluntarios a bordo de 11 unidades de emergencia. Se inicia la búsqueda y rescate de las personas. En ese momento no se sabía a exactitud cuántas personas eran las desaparecidas. Aproximadamente una hora después se localizan las primeras 2 personas fallecidas, un hombre y una mujer. Posterior a esto se localiza un menor de 9 meses. Se improvisa una morgue temporal en lo que son las canchas polideportivas que se encuentran a aproximadamente 300 metros de donde fue el incidente. En esta morgue se empiezan a identificar a las personas, empiezan a llegar familiares de las personas desaparecidas. Ya con esto se forma se dan ya cantidades de cuántas personas se encontraban desaparecidas. Esto pues ya empieza a suceder en lo que es pasada la medianoche. En horas de la madrugada pues las labores no cesaron, continuaron. Equipos 13 brigadas de rescate de bomberos voluntarios continuaron la labor, turnándose en lapsos de tiempo para poder trabajar y abarcar más el área de donde se tenía que realizar la búsqueda y rescate. Posterior a esto pues se fueron sumando más personas, las fallecidas, rescatadas de este lugar. Así también pues se logra evacuar las demás viviendas que se encuentran en riesgo y pues nuevamente ya con las primeras horas de hoy se continúa la labor para poder localizar y rescatar al menor desaparecido, que pues hasta el momento no se sabe en qué área es donde se va a localizar. Claro, y de hecho William y Julio pues escuchábamos las palabras del padre y desde luego pues es el triste y doloroso también que él pues hable que estaban por cenar y sin embargo pues usted me comentaba algo que también había platicado con la mamá en horas de la madrugada al momento de estar buscando el cuerpo de este niño. Sí, tuvimos la oportunidad de dialogar con el señor Emilio Vega, padre del pequeño Jimmy Nehemías, y él nos comentaba de que se encontraban dentro de su vivienda y el agua era tan fuerte que su señora esposa le dijo, saquemos a los niños, vamos a dormir a otro lado, pidamos posada en alguna parte, dice que le decía a la señora, a lo que él no accedió. Digo, ya va a pasar, nos comentaba él que le decía a su esposa, cuando repentinamente ocurrió la tragedia. Lamentable, bueno, son momentos, como hemos indicado, son momentos en el cual pues las personas tienen que tomar la decisión de desalojar la vivienda por protección, obviamente, y por prevención, y desde luego pues salvar la vida de sus familiares, en este caso sus hijos. Lamentablemente se pierde la vida de este niño de 9 años al que están buscando precisamente los cuerpos de socorro de bomberos voluntarios, también brigadas del Ejército de Guatemala que se han hecho presentes, pero al momento determinado, cuando hablábamos de las emergencias que ustedes tienen que cubrir, muchas veces se originan ciertos incidentes, por ejemplo, como personas que no les dejan pasar con las ambulancias, personas que llaman y les mantienen en la línea con puras bromas, y son momentos en los cuales ustedes pues están brindando una asistencia muchas veces telefónica o van hacia el lugar de la tragedia en una ambulancia para poder trasladar a la persona aún con vida. Lamentablemente no les dejan pasar, algunos carros pues no entienden la magnitud de la emergencia. Sí, son cosas que se dan en cada servicio que presta Bomberos Voluntarios. Todo empieza con la recepción de la llamada. Luego viene lo que es el despacho de las unidades. Pero eso no quiere decir que el trabajo de nuestro operador terminó ahí. Él sigue trabajando porque sigue coordinando las acciones por vía radio y también por teléfono. Se le dice por radio que se necesita apoyo, que se necesita tal herramienta. Y cuando alguien bromea al 122 lo que hace es desconcentrar al telefonista. Entonces ya el trabajo de él ya no es tan efectivo por estar
recibiendo llamadas que él piensa que son para otras emergencias, pero que realmente son bromas. Y también lo que son los pilotos automovilistas, ¿no? Les quisiéramos pedir de favor que cuando observen una unidad de bomberos voluntarios que lleva el faro giratorio puesto y la sirena conectada, que le den vía. Nosotros en ningún momento colocamos estas señales a las unidades por molestar o por bromear. Siempre que vean una unidad de bomberos voluntarios con el faro giratorio puesto y la sirena, es porque van a una emergencia real. Claro. Bueno, de hecho estamos viendo parte de las labores de rescate. Tenemos en otra parte de la pantalla pues los contenedores o los furgones, como se les llama, en este lugar de la tragedia. Vemos prácticamente el furgón que se vino sobre estas 4 viviendas. El área es muy vulnerable, es muy riesgoso, por supuesto, estar en este lugar. El muro de contención es bastante pues inseguro prácticamente, no es fuerte como para mantener la magnitud de este relleno de tierra que fue colocado en este lugar para que sirviera como predio de estos furgones. ¿Cómo vieron ustedes vulnerable y de riesgo? Sí, definitivamente pues el área es un área de alto riesgo. Estamos viendo en estas imágenes de que hay alrededor de 6 furgones los cuales estaban parqueados en esta área, un área en la que según vecinos indicaron era un área rellenada, en la cual se construyó un muro de aproximadamente 4 metros de altura. Del lado del predio se rellenó. También indicaron de que días pasados habían visto que se había formado una laguna bastante grande a causa de las lluvias. Posterior a esto, todos estos factores fueron los que hicieron que pues el muro cediera. Con esto se dieron los furgones y cayó el agua, cayeron los furgones. Lamentablemente todo esto cae sobre estas 4 viviendas. Luego de esto pues recordemos de que la fuerza de la lluvia, la fuerza de esta agua que estaba almacenada ahí hizo de que también pues terminaran de colapsar las viviendas, generando esto pues un área de alto riesgo, ya que si vemos en toda la orilla de este muro hay más viviendas las cuales se encuentran en alto riesgo todavía. Definitivamente, pues esto hay que tomarlo muy en cuenta. Estas imágenes son muy pues, tristes y de angustia, por supuesto, de las personas que quisieran ayudar muchas veces, pero solo están en observación, viendo la magnitud de las consecuencias de esta tragedia. Ustedes que les toca, pues de alguna manera, pues estar caminando sobre estas, porque el acceso no es tan fácil y para poder llegar hasta el lugar. Pero bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones para finalizar esta entrevista con ustedes, William y Julio, en relación a la acción que realizan los cuerpos de socorro en estas circunstancias? Lamentables, sí, tragedias, por supuesto, para Guatemala. Yo creo que la recomendación principal que hacemos nosotros como bomberos es de que a todas las personas que llegan como curiosas, que dejen trabajar al bombero, porque se ponen a gritar, se ponen histéricas, y esto dificulta más la labor de los bomberos voluntarios. Y como decía anteriormente, a todas aquellas personas que manejan cualquier tipo de vehículo, que le den vía libre a las unidades de bomberos, porque definitivamente van a cubrir algún tipo de emergencia. Julio, tus palabras para finalizar. Bueno, yo creo que también como parte de Bomberos Voluntarios, un mensaje hacia la población guatemalteca es de que tratemos de fomentarnos una cultura de prevención que inicie desde nuestro hogar, nuestra área de trabajo, que verifiquemos el área donde vamos a residir. Ciertamente muchas veces por la necesidad pues vivimos en áreas de alto riesgo. Sin embargo, hay factores, hay formas en las que nosotros podemos evitar este tipo de incidentes, como ya lo mencionaba, fomentándonos una cultura de prevención. Bien, bueno, agradecemos a Julio Sánchez, por supuesto, y a William González haber estado con nosotros en esta mañana. Ellos no han dormido, definitivamente, ellos han trabajado desde horas de la noche, horas de la madrugada, no han dormido precisamente por estar en las acciones de rescate, en las acciones de brindar asistencia a esta emergencia ocurrida en Santa Isabel II. Pero bueno, vamos en este momento nuevamente con Freddy Muralles, que nos tiene una actualización, por supuesto, del panorama que se está viviendo en este lugar. Sabemos que las acciones continúan, ya lo decía William González y
Julio Sánchez, que las acciones de rescate continúan, no han parado, no han finalizado, aún continúa, se suma más gente, se suman más cuerpos de socorro, se suman más brigadas, por ejemplo, del Ejército de Guatemala, para hacer de alguna manera más ágil la búsqueda y remover esos escombros y poder localizar a este niño, por supuesto, de 9 años que aún permanece desaparecido y que es una angustia para la familia y, por supuesto, una prioridad para los cuerpos de socorro estarlo buscando. Así que Freddy Muralles nos tiene una actualización desde el lugar de la tragedia, desde Santa Isabel II, para seguir conociendo cuáles son las acciones de rescate y cuál es el panorama que hasta el momento se está viviendo en este mismo lugar. En este lugar, algunos de los juguetes que sin duda pertenecían a uno de los niños que se encontraban jugando, tal vez preparándose para cenar o para dormir al momento que sucedió esta tragedia en Santa Isabel II. Vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo quedó el lugar. Si pueden observar, pues hay láminas, pues por este lugar era lo que parecía una estufa, que sin duda pues tal vez algunos de los vecinos estaban utilizando para la hora de la cena cuando ocurrió este lugar. Por comentarios de los vecinos, pues esta tragedia se originó debido a que el muro de contención que resguardaba un predio que estaba a un costado de este lugar pues no soportó la presión, el peso, y por eso fue que se derrumbó. Hasta el momento se encuentra un menor desaparecido. Vamos a tratar de conversar con algunos de los vecinos que se encuentran por este lugar. Caballero, muy buen día. ¿Cuál es su nombre, perdón? Edgar Morales. Don Edgar, si me pudiera comentar cuáles fueron los momentos que vivieron en este lugar. Pues fue muy angustioso de ver cómo la gente corría de un lado a otro, no sabíamos qué hacer. Era muy doloroso, pues verdad, no sabíamos qué pensar ni qué estaba pasando. Solo oíamos los gritos. Nosotros, gracias a Dios, pues vivimos un poco más arriba. Pero ahorita que amaneció, pues se mira realmente los daños. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, estas son algunas de las declaraciones. Esto es lo que parecía un ropero de ropa que se vino de lado al momento de esto. Muy buen día, perdone, ¿cuál es su nombre? Sebastiana Morales. ¿Usted es afectada? ¿Perdió alguno? Mi nietecito es que no aparece. ¿Cuáles fueron los momentos que usted vivió cuando pasó esto? Yo no estaba aquí. Ya después me llamó mi hija que mi nene no aparecía. Quiero que se haga justicia. Quiero justicia para este señor, porque él tuvo la culpa que se muriera toda esta gente. Él sabía el riesgo que estaba allí, ya estaba rajada la pared y caían los chorros de agua. Y él no hizo por componer más peso, le echaba. Aquí cerró con un volcán de tierra. Y quiero que se haga justicia. Quiero que la ley cargue a este hombre por toda esa gente que se murió por necesidades que estábamos viviendo aquí. Por favor, quiero justicia. Sin duda son imágenes totalmente dramáticas. En esos momentos vamos a tratar de ingresar a una de las viviendas que fue bastante afectada durante este derrumbe. Podrán observar en la entrada, pues hay bastante agua, esto debido a que al momento de que sucedió esto, pues se encontraba lloviendo, y aparte pues el río que pasaba por este lugar, pues también buscó su cauce. En este lugar se encuentran varias personas que están tratando de rescatar algunas de las pertenencias, de las pocas pertenencias que pueden rescatar en este lugar. A un costado, pues aquí tenemos una vista de cómo sucedió esto. En esa parte pues había un muro de contención, y en la orilla habían varios furgones que pues por el peso y por la humedad pues no pudo soportar el peso, y por eso hubo este derrumbe. Este es el reporte que tenemos por el momento. Son imágenes bastante fuertes, bastante dramáticas de las personas que vivieron esta tragedia en horas de la noche, que por supuesto nuestra cobertura fue especial y desde horas de la noche se estuvo informando de qué es lo que sucedía en este lugar. Yo con esto regreso con ustedes hasta el principal, compañeros. Gracias, Freddy Morales, por esta actualización. Desde luego pues estaremos dándole continuidad a esta cobertura especial de TN23 en relación a esta tragedia de Santa Isabel II en Villanueva, que hasta el momento van 9 personas fallecidas y un niño que no se localiza, que pues se presume también que será pues parte del conteo de se suma a estas víctimas, que serían 10 hasta el momento. Pero bueno,